Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia.
Bendiciones, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 7 al 21. Las trompetas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corona de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bendiciones, qué bueno poder tenerles nuevamente en esta clase que estamos llevando con respecto al libro de Apocalipsis. Estamos un poquito menos de la mitad del capítulo 9. Estamos viendo los 3 últimos ay de las trompetas que vemos en el capítulo 8, versículo 13. Estuvimos viendo el 5.º ángel, empezando en el capítulo 9, que tocó la trompeta, y dice que en el versículo 3, cuando se abrió el abismo, el pozo del abismo, dice que aparecieron, dice, y salió, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ese pozo del abismo, entonces estuvimos viendo que es donde está lo peor de los demonios. Y vamos ahora a ver la descripción de estas langostas que Juan ve, que Juan está allí viendo, y dice el versículo 6, solamente para retomarlo: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Recordemos que ellos van a buscar morir, pero no van a poder, y que la paradoja en este pasaje es que días antes o meses antes de esto, ellos estaban matando a personas que estaban
defendiendo la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, que son los santos que nos habla el libro de Apocalipsis. Ahora sí, vamos al versículo 7, y la palabra del Señor nos sigue diciendo con respecto a estas langostas de este quinto ángel o esta quinta trompeta. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta descripción que vemos en estos versículos con respecto a esto que va a acontecer, lo cual, Padre, no dudamos que es literal, que es algo que nunca en la historia de la humanidad se ha visto. También entendemos que por eso se le llama a este periodo la gran tribulación, por las cosas que se van a ver y las situaciones que se van a tener que vivir por parte de aquellos que no le han entregado tu vida a ti, Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos fiel a tu palabra. Gracias por la salvación que tú has ofrecido a tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser testigos de esto que está por venir a esta humanidad. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vemos entonces, estamos viendo el versículo 7. Vamos a arrancar con este versículo 7. Y Juan utiliza, interesante ver que Juan utiliza, solo en este párrafo del versículo 7 al versículo 11, utiliza 6 veces la expresión como. En otras palabras, está utilizando un símil. Y en total, en estos versos, hay 8 símil que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué Juan tiene que recurrir a tanta comparación, a tanto símil? Si no utilizara los símil, sería imposible describir esta escena. Estas langostas Juan las ve de la siguiente manera. Juan entonces utiliza los símiles para poder clarificar lo que él está viendo. Les aseguro, mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas que me escuchan, que si esta revelación se estuviera recibiendo hoy, tampoco sería fácil explicarla sin utilizar símil. Porque es algo tan grande, es algo tan difícil, es algo tan fuera de la humanidad lo que se está viviendo, que solamente a través de las comparaciones es que se pueden explicar. Estos 7 símil, primero empieza Juan diciendo, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, como un ejército dispuesto a iniciar una guerra, marchando con disciplina, marchando sin temor. Esto es lo que Juan está viendo precisamente allí. Sigue diciendo en este versículo, dice, en las cabezas tenía como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Este segundo símil, sus cabezas con adornos como coronas, es lo que Juan está viendo como un tipo de coronas, probablemente algo como oro sobre ellos, probablemente algo dorado, en otras palabras como conquistadores,
como quien viene, pero también viene con autoridad. Dice que sus caras eran como caras humanas. Estas caras, sus caras como parecían a las de seres humanos, no eran animales irracionales, sino que son con inteligencia para cumplir el mandato que vimos precisamente en la clase anterior, en la cual se le dice que no dañen ni a la hierba ni al campo, ni tampoco a ninguno que tenga el sello. Para esto se necesita inteligencia y para esto entonces es importante que eran con sus caras como caras humanas. También en el versículo 8 dice, tenían cabello como cabello de mujer. Este cabello de mujer probablemente es que el cabello que traen o que tienen era largo, era un cabello largo. También nos habla de sus dientes y nos dice que sus dientes eran como de león, sus dientes como de león, grandes y afilados, con capacidad de devorar. También nos dice que tenían corazas como corazas de hierro. Así que estas corazas de hierro es un ejército invencible y listo para pelear. Un ejército que está definitivamente preparado y capacitado para ganar esta guerra. Nos dice ahora sobre el ruido en el versículo 9. Dice, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Este estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla son sonidos ensordecedores e intimidadores. Son sonidos bastante fuertes en el cual verdaderamente la gente se va a asustar, la gente se va a intimidar. Y termina diciendo, en el versículo 9, tenía colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenía poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esas colas como escorpiones con poder y destreza para el ataque. Todo esto lo está viendo precisamente, lo está viendo Juan y utiliza estas 8 comparaciones para que nosotros podamos entender. Voy a volverlo a leer sin las explicaciones que acabo de dar para ver si nuestra mente nos ayuda a poder tener esto. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenía como coronas de oro. Sus caras eran como caras de humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenía poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Luego de esto nos va a hablar de su líder, con quien vienen. Y en el versículo 11 dice, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ahora nos habla que este ejército viene con un rey o un líder que se le identifica como el ángel del abismo. Este es un ejército de criaturas infernales que están bajo el dominio de algo infernal al igual que ellos. Su nombre, dice que su nombre es Apolión y Abadón. No nos vamos a poner a buscar porque quiero ver si logro terminar este capítulo, pero por ejemplo en Job capítulo 26 versículo 6, en Job capítulo 28 versículo 22, capítulo 31 versículo 12, en Salmo 88, 11 y en Proverbios 15, 11 nos habla de este nombre de Abadón.
En todos los casos, su significado es exactamente lo mismo. Es el destructor o el que trae destrucción. Esta es otra paradoja. En este tiempo la gente adorará a Satanás y es el mismo Satanás, quien dirige este ejército del mal en contra precisamente de esta humanidad. Así que es precisamente el guía, el rey, es precisamente él. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este verso da fin al primer ay, pero da inicio a los acontecimientos ahora de la sexta trompeta. Como vimos, cada uno de los juicios va en aumento, tanto en intensidad como en alcance. El primer ay debería de advertir precisamente que lo que sigue no es un juego, que lo que sigue no es fácil, que lo que se está viviendo no es una broma. La gente lamentablemente hoy en día no está tomando en cuenta que esto no es un mito, no está tomando en cuenta que esto es una realidad, que la población mundial va a sufrir precisamente esto de lo que estamos viendo. Jesús así lo profetizó, precisamente ya lo hemos leído en varias ocasiones, Mateo 24, del 37 al 39, él lo profetizó. Por eso dice el versículo 12, y el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ay después de esto. Vienen aún 2 ay después de esto. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 13. El sexto ángel, vamos a leer del 13 al 16. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. 200 millones. Ahora esta trompeta trae a escena una voz que sale de entre los 4 cuernos del altar de bronce. No indica de quién es esa voz, solo nos dice dónde está. Dice que está entre el altar de bronce. Este altar es el mismo que ya hemos visto anteriormente. El altar es la última vez que lo vamos a ver en Apocalipsis, es precisamente esto que estamos viendo. Siempre estuvo relacionado con oraciones de los mártires y con la ejecución del juicio de nuestro Dios. Nos habla ahora de 4 ángeles, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este desatar es suelta enseguida, o sea que es una orden para hacerla rápido. No se nos indica más que son 4 ángeles, por supuesto, y es claro entender que no son los 4, no son ángeles. No se nos indica más que son ángeles y que son 4. La razón del por qué están atados tampoco nos la dice, pero también es importante entender que estos no son que estos ángeles son malignos y no tienen nada que ver con los que ya habíamos visto en el capítulo 7, versículo 1. Voy a leerlo solamente para tenerlo ahí. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos otros 4 ángeles que nos habla en este versículo 14 no tienen nada que ver con aquellos 4 ángeles. Aquí estamos hablando de ángeles malignos, aquí estamos hablando de ángeles destructores, y por lo tanto no son lo mismo. Nos habla de una ubicación, el gran río Éufrates. Podría estar relacionada con la organización de la guerra de los reyes del oriente que vamos a ver en el capítulo 16. Vamos a leer un momentito, capítulo 16 de Apocalipsis, verso 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Podría estar relacionado también con esto. Este río es el límite de la tierra prometida que también vemos en Génesis 15, 18. No lo vamos a leer, pero es precisamente lo mismo. Era también, cuando estamos hablando del río Éufrates, es importante ver algunos datos históricos con respecto a este lugar geográfico. Era la frontera oriental del Imperio Romano. También en el Antiguo Testamento constituida la línea divisoria entre Israel y los enemigos que tenía en Oriente. En el año 605 a.C., junto a este río, Nabucodonosor derrotó a los asirios y a los egipcios en la batalla de Carquemis. En este mismo lugar será que partirán los enemigos de Dios en la batalla de Armagedón, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, como lo acabamos de leer. Este es el lugar donde están estos ángeles. El 6º ángel entonces cumple la orden y desató a estos ángeles. En el versículo 15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles entonces son los capitanes de este gran ejército que acabamos de oír. No olvidemos que son ángeles del mal, al igual que el que abrió el abismo, quien fue Satanás mismo, pero es Dios quien dice cuándo entrarán en acción. Ellos van a estar abiertos, pero hasta que Dios diga, hagan esto y cómo lo van a hacer. Esto sí trae el propósito, estos traen el propósito ahora sí de matar la tercera parte de la población mundial. Dice: fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, mes y año, a fin de matar, ahora sí, la tercera parte de los hombres. Y nos habla que el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y Juan lo deja claro y nos dice: yo oí su número. Estos entonces traen la posibilidad de matar. Dios lo permite y no es un acto de falta de misericordia, ya que por muchos años Dios ha sido paciente para con la humanidad. Y sí quiero recordar, y vamos a ir a la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. La palabra del Señor dice: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido no porque se le ha olvidado, el Señor no ha venido porque Él es paciente, pero todo tiene un límite. El famoso principio de administración que a mí me encanta recordar: no hay plazo que no se cumpla. En algún momento el Señor va a venir y va a desarrollar precisamente todo esto que estamos viendo.
Con este juicio ya más de la mitad de la población será muerta. La cuarta parte en Apocalipsis 6:8 y ahora la tercera parte en Apocalipsis 5:9-15. Vamos a leer Apocalipsis 6, verso 8. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y en el 9:15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar ahora la tercera parte de los hombres. Por lo tanto, ya más de la mitad de la población mundial en ese momento ya ha sido muerta. Aún así la gente no buscará a Dios, sino que estarán buscando sus propios intereses y lejos de Dios. Si el hombre ignora a Dios, solo le queda pasar por el juicio precisamente de Romanos, capítulo 2. Romanos 2, versos 4 y 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión del juicio justo, o el justo juicio de nuestro Dios. Él se va a revelar y entonces allí, mi querido amigo, mi querida amiga, ya no hay más esperanza. El versículo 16 dice la palabra del Señor que el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. 200 millones. Al desatar a los jinetes malignos, Juan ve un ejército de jinetes muy, pero muy grande. No podemos saber la naturaleza de estos jinetes. Juan no da detalles de este punto en particular. Es más probable que sean seres sobrenaturales y no seres humanos, según lo que vemos en el versículo 17, que dice de la siguiente manera: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Muy probablemente entonces son seres que no, definitivamente son de este mundo. Toda la descripción del versículo 17 apunta más a seres sobrenaturales. La cifra es literal. Es un ejército sobrenatural, y Juan dice, yo oí su número. Ese es el ejército que sale precisamente a luchar, y es lo que estamos viendo. Sigue diciendo que en el versículo 17, así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coronas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Esas corazas de fuego, de zafiro y de azufre, no tanto de calor y no tanto de ese calor, sino de color. Está hablando de ese color encendido, de ese color fuerte. Cabezas como leones, está hablando de violencia, está hablando de temeridad, está hablando de violencia. Dice que también de su boca salía fuego, humo y azufre. En otras palabras, terror. Capítulo 10, versículo 3, vea lo que sucede. Y clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ferocidad lo vemos ahí en el capítulo 9, versículo 8, cuando dice que tenía como caballo
como cabello de mujer y sus dientes como leones. Y cuando habla también de capacidad de destrucción, lo vemos en el capítulo 13, verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus dientes como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono grande y autoridad. Entonces vemos tres cosas con respecto a esta boca que salía fuego, humo y azufre: terror, ferocidad y capacidad de destrucción. Aquí nadie se va a salvar, nadie se va a librar. También podemos ver el versículo 18, dice: por estas tres plagas fue muerta la tierra, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Fuego, humo y azufre son estas tres plagas que han sido muertas la tercera parte. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza, y con ellas dañaban. Cuando nos habla aquí de las tres plagas, o estas plagas, igual que azotes, heridas o calamidad, fuego, azufre y humo son entonces las herramientas para matar a la tercera parte de la población del mundo. El énfasis es claro que esto es un asunto demoníaco. En extremo son crueles, desafiantes y sin contemplaciones hacia niños, ni hacia mujeres, ni hacia hombres o ancianos. Ellos salen a matar la tercera parte de la población. El término plaga o plagas es la palabra pleso, que en griego quiere decir mortífero o destructivo. Esto es literal y no hay ninguna razón para decir que esto es alegórico, sino que es realmente literal. Si vamos al versículo 19, dice la palabra del Señor, versículo 19: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Este verso amplía la descripción de estos jinetes, y también en las colas tenían poder destructivo, poder igual a autoridad. Tienen la autoridad y tienen el poder para poder ejecutar. Las colas no eran serpientes, pero sí se parecían a serpientes, con colas para dañar, dice la palabra de Dios. Esto es un asunto real que pasará durante la gran tribulación. Y ya para terminando, versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este es el resumen no solo de este castigo, sino que lamentablemente es la realidad de muchas personas en nuestro tiempo presente. En la historia de la humanidad son más los que dan la espalda a Dios que los que buscan y se entregan a Él. Se puede pensar que viendo todo este mal sobre la tierra, las personas busquen de Dios, pero si no lo hacen ahora, que es por gracia, mucho menos lo harán cuando todo esto esté pasando. Aún así siempre habrá quienes sí entiendan y se sometan a la autoridad de nuestro Dios. Dice que los otros hombres, dice la palabra de Dios, versículo 20, y los otros hombres, o sea, no todos van a morir, quedarán quienes logren sobrevivir en la tierra. Estos, ni viendo lo que vieron, se van a volver a Dios.
ni aún así, dice la palabra de Dios, de manera absoluta y voluntaria decidieron no cambiar su conducta. Tomaron su propia decisión. Las obras de sus manos siguen siendo las mismas. Desafiaron a Dios a pesar de todo lo que estaban viviendo y todo lo que estaba pasando. Satanás es el promotor precisamente de la idolatría. Vamos un segundo, por favor, a 1 Corintios capítulo 10, versos 19 y 20. ¿Qué os digo? Os digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La idolatría está totalmente intrínseca en la obra de Satanás. También vemos las obras las obras que serán de la carne. Allá en Gálatas nos da una lista bastante amplia, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vemos que estos hombres estaban allí, dice que ni aún así se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías, de sus fornicaciones y de sus hurtos, homicidios, hechicerías y fornicaciones y robos. Esto eran las obras de la carne. Quiere decir que en este tiempo será tiempo de caos y la humanidad no estará segura ni siquiera por las leyes humanas, ya que todo, absolutamente todo, será una anarquía. Este tiempo no es jugando. Dios hoy nos da la oportunidad de conocer. Dios hoy nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios hoy da la oportunidad de que le busquemos a Él para no llegar a vivir estos momentos que son definitivamente impensables para la sociedad y para este mundo. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Le has entregado tu corazón a Él? ¿Le has entregado tu vida? Él está gobernando tu vida, Él es el Señor de tu vida. Pues gloria a Dios por esto, pero si no lo es, este es el momento. Dios te está diciendo, te estoy dando otra oportunidad para que me conozcas, para que entiendas lo que está por suceder. Depende de ti. Está en tus manos tomar acciones correctivas. Está en tus manos verdaderamente dejar esa cantidad de cosas, ese montón de factores que te alejan de Dios y empezar y tomar la decisión real de seguirle, de obedecerle, de amarle. Vamos a orar. Padre, gracias por este capítulo 9 de Apocalipsis, estos tiempos tan difíciles, pero también, Señor, que son tan similares, lamentablemente, en el sentido de que los hombres no quieren arrepentirse, que las personas no quieren buscarte, que las personas no desean tener una relación contigo. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a ser verdaderas lumbreras en medio de esta oscuridad, que en medio de todo esta maraña de situaciones satánicas, de pensamientos satánicos, de influencia satánica en este mundo, nosotros podamos ser como un oasis donde se hable tu palabra, donde se enseñe tu palabra, donde verdaderamente podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias por este hermoso libro y gracias por permitirnos estarlo estudiando.
En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.